Pero realmente vivir en su poder tenemos que no solo decirlo, sino que experimentarlo. Y hoy quiero compartir algo que has escuchado muchas veces, pero quiero que hoy lo escuches de una manera como si fuera la primera vez, ¿sí? Como si fuera la primera vez que escuchas este pasaje, como si fuera la primera vez que escuchas este mensaje. Y vente conmigo a Hechos 1:8. Seguro que te suena. Hechos 1:8. Y también busca por ahí, tenlo bien señalado, Romanos 8:11. Vamos a estar moviéndonos en esos dos pasajes en el día de hoy. Hechos 1:8 y Romanos 8:11. Bueno, yo creo que Hechos 1:8 casi que nos lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Romanos 8:11. Venga, pega el saltito ahí si lo tienes señalado. Los que estáis con la Biblia digital, lo tenéis más rápido, dale al botón. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y continuando un poco con la línea de la palabra pastoral que lanzamos ahí a comienzo de año, quisiera hoy poner una sólida, firme estructura o fundamento para que se sostenga esta palabra a lo largo no solo de este año, sino de toda nuestra vida. Es más, deberíamos haber comenzado este año ya sobre esa base y simplemente reforzarla. Y es lo que quiero hacer en esta mañana. Reforzar la necesidad de vivir en su poder. De vivir en la presencia y en la autoridad del Espíritu Santo. Porque eso es lo que va a sostener nuestra vida. Y para poder vivir en algo, tenemos primeramente que asegurarnos de que ese algo está en nosotros, ¿sí o no? Para poder vivir en el poder del Espíritu, tenemos que asegurarnos primero que el poder del Espíritu descansa en nosotros. Descansa en tu vida, descansa en mi vida, habita en cada uno de nuestros corazones. Y sabes, para asegurarnos que Él habita en nuestros corazones, tenemos que abrirle espacio. Cuando tú quieres meter cosas nuevas en el armario, ¿qué tienes que hacer? Abrirle espacio. Tienes que quitar cosas que ya no caben para introducir eso nuevo que quieres poner. Yo te quiero animar a que en esta mañana vayas haciendo espacio. A que en esta mañana vayas de repente creando un hueco aún mayor para que el poder y la presencia del Espíritu Santo pueda habitar en nosotros, pueda reposar sobre nosotros. Mira, la iglesia moderna lucha con una paradoja. ¿Sabes lo que es una paradoja, no? Y si no, lo buscas luego en Google y te va a dar un significado bien correcto. Pero la realidad es que muchas veces la iglesia moderna está peleando, y ahora me vas a entender mejor, pelea con actividad, pelea con una agenda cargada, pelea con programas, pero muchas veces no hay convicción, no hay autoridad del cristiano en su día a día. Muchas veces vivimos bajo presión y no tenemos o olvidamos que tenemos una autoridad y un poder de parte de Dios a nuestra disposición. Jesús no reunió a sus discípulos para motivarlos aquel día en Jerusalén, en el día de Pentecostés. No los reunió para darles una charla motivacional o hacer un tipo de ponencia, tipo coaching, ¿verdad que no? Sino que Jesús les dijo esperar, reuniros, porque algo va a llenar vuestras vidas. Algo va a cambiar vuestra realidad. El espacio que tenéis que haber dispuesto va a ser completado.
Porque una iglesia que está apurada, es decir, que camina en el día a día, que corre en el día a día, que va de un lugar para otro, pero no es una iglesia que está llena del Espíritu Santo, ¿sabes cómo termina? Esa iglesia termina cansada. Esa iglesia termina fatigada, termina frustrada y termina sin fruto. Te sonará mucho de lo que te estoy diciendo de la palabra pastoral con la que comenzábamos. Porque una iglesia que está apurada, pero no está llena del Espíritu, al final lo que haga en sus fuerzas no va a prosperar. No va a quedar en el tiempo. Pero tú y yo somos llamados a dejar un legado en el tiempo. Amén. Tú y yo somos llamados a transformar esta generación. Tú y yo somos llamados no solo a amar a Dios, a amar su presencia, sino a vivir en su poder para transformar esta generación. No con nuestra habilidad ni nuestra preparación o sabiduría, sino en el poder del Espíritu Santo. Jesús nunca diseñó una iglesia para funcionar en el esfuerzo humano. Ese no fue el pensamiento, el plan de Dios a la hora de diseñar la iglesia, sino que Él diseñó una iglesia para funcionar en una vida basada en Él mismo. Y cuando tú vives una vida basada en quién es Dios, es una vida que se mueve en una autoridad diferente a lo que tú y yo estamos acostumbrados a vivir. Antes de enviar a sus discípulos a cumplir la gran comisión, Él les dijo, no hagáis nada. ¿Sí o no? Dijo, esperad, aguardad hasta que recibáis poder. Él les dijo en Hechos 1:4, no os vayáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre. Y yo me imagino que ellos no sabían lo que era la promesa del Padre. Ellos sabían que algo venía, no sabía el qué. Tú y yo jugamos con ventaja. Hemos leído la Biblia y sabemos qué es lo que venía ese día. Tú y yo tenemos ventaja. Entonces tú y yo sabemos que necesitamos esa promesa para poder ser esos hombres y mujeres de influencia. Para poder ser ese pueblo que cambia y que transforma. Y eso nos enseña una verdad fundamental. La obra de Dios no se puede hacer sin el poder de Dios. No podemos ser iglesia sin el poder de Dios. Podemos ser un grupo de personas que se reúnen en una sala, que canta canciones, que escucha un sermón bonito, que sale a hacer actividades o que hace cosas, pero no cambia nada. Y tú y yo no estamos llamados a ser parte de un club social, no te equivoques. Muchos tienen el concepto de que la iglesia es un club social, donde yo soy un miembro más y ahí me siento bien con un grupo de personas que más o menos son buena gente, que podemos hablar un mismo idioma, que podemos hacer, jugamos al fútbol, ¿sí o no? ¿A quién le duelen las piernas del otro día? Jugamos al baloncesto, jugamos al voleibol, tenemos reuniones de damas, de hombres, de mujeres, de niños, de todo. Salimos al senderismo a patear el monte, aunque llueva, truene, no importa. Pero no somos un club social. Si hacemos eso es porque hemos sido llamados a hacer la obra de Dios. Y la obra de Dios no se hace en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Así que este domingo el Espíritu Santo quiere recordarnos algo sencillo, pero poderoso. Y escúchame bien. Dios no te llamó a vivir presionado. Muchos creen que el evangelio es presión, que el evangelio es una carga pesada en sus espaldas y que muchas veces es complicado vivir bajo esa presión. Pero el evangelio no es presión. Dios no te llamó a vivir presionado. ¿Sabes a qué te llamó Dios a vivir? Dios te llamó a vivir empoderado, entendiendo bien esa palabra. A vivir bajo el poder de su Espíritu Santo. Y vivir en el evangelio no tiene que ser algo que cree presión en tu vida, sino algo que traiga poder a tu vida. ¿Ves la diferencia? No es algo que te lleve a vivir encorvado, con normas, con estructuras, que digas no puedo, no puedo, no puedo, sino a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A decir no en mis fuerzas, sino en tu espíritu. Eso es el evangelio. Porque ¿quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Qué importante es tener una identidad
clara en cada uno de nosotros antes que empezar a hacer una misión. Qué importante es saber quiénes somos antes de ir a hacer algo. ¿Sabes quién eres en esta mañana? ¿Eres capaz de identificar tu identidad? Si algo creo es que necesitamos recuperar nuestra identidad como iglesia urgentemente. Necesitamos recuperar esa identidad y, como te decía hace unos domingos, ser la iglesia que Dios desea que seamos. Ser esa iglesia que Él ha diseñado, una que vive conforme a su naturaleza, transformada por el Espíritu Santo. Una iglesia que no vive según sus limitaciones humanas o su concepto de lo que es ser iglesia. Hechos 1:8 no comienza con un haréis, sino con un recibiréis. Y nos deja claro algo: recibiremos antes de que seamos. ¿Te imaginas? ¿Tú has ido a algún trabajo en el que te pagan antes de que trabajes? ¿A que no? Has ido a un trabajo nuevo y dices, mira, te voy a pagar el sueldo ya antes de que trabajes. No, te dicen, trabaja el mes y cuando trabajes el mes a ver si te pago. A ver si me gusta lo que has hecho. Pero la palabra dice, recibiréis antes de que seáis. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mira, el cristianismo no empieza con una tarea. El cristianismo no empieza con un oficio, con un desempeño. El cristianismo comienza con un regalo de vida eterna en la cruz del Calvario. Amén. Un regalo donde tú admites tu necesidad de Cristo, tu necesidad de cambio, tu necesidad de salvación y automáticamente le dices, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí, donde la presencia de Dios entra a morar en nuestros corazones. Pero no se queda ahí. El cristianismo continúa antes de hacer su función con una imposición y una llenura de poder de ese espíritu. Antes de ser testigos, somos receptores de la presencia poderosa del Espíritu Santo. Antes de hablar, antes de declarar, ¿sabes lo que eres? Eres una habitación. Somos habitaciones que Dios quiere llenar, donde Él quiere habitar. Y antes de ir, tú y yo necesitamos ser llenos. Necesitamos ser llenos, porque Dios nunca envía a alguien vacío. Dime tú qué puedes dar si estás vacío. Dime tú qué puedes provocar en alguien si estás vacío. ¿Qué provoca un vacío en otro? Otro vacío, ¿no? ¿Qué puedes llenar con una botella vacía? ¿Cuántos vasos de agua puedes llenar con un grifo del que no sale agua? Ninguno. Necesitamos estar llenos porque Dios no quiere un pueblo que esté vacío, que no tenga nada que depositar en otros. Y esto rompe una mentira común que muchas veces nos creemos. Muchas veces decimos, no, Señor, cuando sea más espiritual, Dios me va a usar. Cuando sea más, Dios me va a usar. Mira, no, Dios no te usa de esa manera cuando tú seas. Dios te usa porque Él vive en ti. Amén. Dios te va a usar cuando tenga la certeza de que en tu vida, en tu corazón, Él habita. Su poder descansa, su poder reposa. Eso es lo único que te tienes que preocupar en este tiempo. Realmente la presencia de Dios habita en mi vida. Realmente su poder está en mí. Si es así, te aseguro que Dios te va a usar. Dios va a usar tu vida. Nuestra identidad no se construye, se recibe. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice nos bendecirá, sino que dice que nos bendijo. Entonces tu identidad no depende de que te pongas una camiseta como la que vamos a enseñar luego, que es muy chula, que pone la buena semilla en el pecho y el logotipo en la espalda. No por eso eres alguien
que depende del reino de Dios. No depende de lo que hagas. No fluctúa con el éxito o el fracaso. Sabes, tu identidad está anclada a Cristo. Tu identidad está anclada a Jesús. La iglesia no es débil por falta de esfuerzo, sino por falta de revelación de su identidad. Cuando la iglesia no sabe quién es, va a estar debilitada. Pero cuando tú realmente sabes quién ha dicho Dios que tú eres, vas a ser alguien fuerte. Vas a ser alguien con autoridad. Vas a ser alguien que va a poder vivir en su poder día a día, en los pequeños detalles y aún en los mayores detalles. Hay un peligro y es servir desde la inseguridad espiritual. Es decir, servir cuando no entendemos quiénes somos. Cuando no entiendes quién eres. Muchas veces servimos para ser aceptados. Muchas veces para ganar valor o para compensar nuestras propias inseguridades o para sentirnos realizados. Muchas veces incluso hay creyentes que oran desde el miedo. Oran desde el miedo de que un Dios poderoso quizás no les ha perdonado o no les ha restaurado. Muchas veces encontramos vidas que testifican desde la vergüenza. Pero la identidad que Cristo ha puesto en nosotros es una identidad que no te la tienes que ganar. No es una identidad que tienes que estar rogándola de rodillas, que tienes que estar mortificándote. No tienes que estar con un látigo ahí. Me tengo que ganar la identidad de un hijo, una hija de Dios. No, la identidad como cristiano la recibes de parte de Dios. Es algo que Él pone en ti. Y cuando no entendemos esto, ¿qué pasa? Nos comparamos. Nos agotamos y nos frustramos. Y entonces no somos capaces de avanzar. Pero cuando tú y yo entendemos quiénes somos en Cristo, mira, escúchame bien, vamos a servir del descanso. Vas a servir del descanso. O sea, vas a estar trabajando, vas a estar implicado en el reino de Dios y no te vas a cansar. Porque lo vas a estar haciendo en el poder del Espíritu. Cuando oras, no vas a orar desde el temor de un Dios capaz de castigarte, sino vas a orar desde la posición de confianza como alguien que es un hijo o una hija de Dios. Alguien que tiene derecho a sentarse a su mesa. Y cambia la película ahí, ¿verdad? Cuando testificas, ya no testificas con la boca pequeña. Ya no testificas desde la vergüenza. Ya no te da casi temor decir que eres cristiano o que eres un hijo de Dios, sino que cuando testificas de parte de Dios, lo haces desde la autoridad que Él te ha dado. Lo haces desde el poder que Él te ha dado. Romanos 8:15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Para qué? Para estar otra vez en temor. La iglesia no es débil. Muchas veces tenemos el concepto que la iglesia es algo débil. ¿Sabes lo que le ha pasado a la iglesia? La iglesia simplemente ha olvidado quién es. La iglesia simplemente ha olvidado en qué tiempo está y con quién está. La iglesia simplemente ha olvidado quién es el que va al frente. La iglesia simplemente ha olvidado a quién le pertenece. Y tú y yo le pertenecemos a Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. Mira, la iglesia no le pertenece al pastor Quique ni a la pastora Fanny. Yo se lo digo, Señor, es tu iglesia. Aguántalos tú, ¿no? Le digo, ¿no? Haz tú lo que tengas que hacer. Porque somos de Él. Somos de Él. La iglesia es de Él. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Y mira, y Dios no le habla así a una iglesia frágil, ¿verdad? Dios no le habla así a algo insignificante. Dios le habla así a una iglesia consciente de quién es. Consciente de su identidad. Así que lo primero que necesitamos es tener claro quiénes somos en Cristo. Lo primero que necesitamos es tener clara nuestra identidad antes de cumplir la misión. Y este año
tenemos una misión por delante. ¿Sabes cuál es? La misma que teníamos el año pasado. Ir y anunciar el Evangelio. Pero queremos apuntalar bien fuerte, hacerlo en su poder, hacerlo en su autoridad. Lo segundo que te quiero dejar es que el Espíritu Santo en el creyente lo que trae es un poder residente. Es un poder que está permanentemente en tu vida. Es un poder que está permanentemente en ti, cada día, a cada paso, en cada momento y en cada situación. Mira, tú no eres alguien que se transforma de repente y le salen rayos de las manos. No, no se trata de eso. Se trata de que eres alguien donde la autoridad y el poder de Dios descansa en tu día a día. Romanos 8:11 es una declaración explosiva. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¡Wow! Un poder capaz de resucitar muertos. Un poder capaz de transformar cosas. Un poder capaz de hacer grandes maravillas. Dice, ese mismo espíritu mora en vosotros. Detente aquí. Mira, Pablo no está hablando de una emoción, ¿verdad que no? Pablo no está hablando de una metáfora en este pasaje. Pablo no está pasando de puntillas sobre algo insignificante, sino que Pablo se detiene y dice, el mismo poder que venció a la muerte, el mismo poder que obró grandes cosas, ese mismo poder vive en el creyente. Ese mismo poder vive en ti y vive en mí. Ese mismo poder está en nosotros, no un poder parecido, no una versión beta, no una versión reducida del poder, sino el mismo espíritu. El mismo espíritu está en ti. Y mora, ¿sabes lo que significa? O mejor dicho, lo que no significa. Mora no significa que vengo de visita y me voy. ¿Tú dónde estás en tu casa? ¿De visita o morando en ella? Si alguno está de visita, que nos lo diga, que vamos y lo ocupamos. Tú estás en tu casa morando, ¿sí o no? Tú no estás de visita en tu casa. El Espíritu de Dios dice que Él mora. Y la palabra griega oikeo implica habitar permanentemente. Tiene residencia en ti. Está empadronado en tu vida. Si va al ayuntamiento y dice, ¿dónde está empadronado el Espíritu Santo? En tu vida. Ahí está. Él tiene un papelito donde dice, estoy empadronado ahí. Él está en ti. Tiene residencia y gobierna un espacio determinado. Gobierna un corazón determinado. El Espíritu Santo no entra y sale según tu estado emocional. No te confundas. El Espíritu Santo no entra y sale según tú te sientas mejor o peor. El Espíritu Santo no te va a abandonar cuando fallas. No te equivoques. No te equivoques. El Espíritu Santo estará a tu lado para levantarte. Estará a tu lado para sostenerte. Estará a tu lado para restaurarte. El Espíritu Santo no hay un activador. No le hemos dado ahí esa puerta. No es un marco que activa al Espíritu Santo. Que venimos de la calle así y entramos por la puerta y decimos... llenos del Espíritu Santo. No es un arco activador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se activa solo en las reuniones, sino que Él vive en ti cuando sales del lugar donde nos congregamos, cuando entras en el lugar donde nos congregamos, cuando estás en el trabajo, en la escuela, cuando estás en el mercado. Él está en ti, porque el Espíritu Santo habita, mora en nuestras vidas. ¿Sí o no? Además, el Espíritu no solo capacita, sino que también vivifica. Romanos 8:11, la continuación dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Y qué quiere decir que Él vivificará nuestros cuerpos? Eso es que Él pondrá fortaleza en medio de la debilidad. ¿Te has sentido débil alguna vez? ¿Te has sentido sin ganas de nada? Quizás hoy estás débil. Acatarrados hay unos pocos. Cuidado con los virus que vuelan por ahí. Pero el Espíritu Santo implica que nos va a dar
fortaleza en medio de la debilidad. Vida en medio del desgaste, en medio de ese cansancio diario donde al hacer, al trabajar, al experimentar, al batallar, vamos sufriendo desgaste, ¿sí o no? Pero mira, Jesús no vino a quitarnos el desgaste. Él vino a vivificarnos en medio del desgaste. Porque tú y yo nos desgastamos haciendo la obra de Dios. Tú y yo nos debemos desgastar haciendo aquello a lo cual fuimos llamados. Así que Dios no te dijo, mira, en el mundo no os vaya a desgastar, no os preocupéis. Él dijo, en medio de vuestro desgaste, yo os voy a vivificar por medio de mi espíritu. Yo os voy a transformar por medio de mi espíritu. Eso implica esperanza en medio del sufrimiento. Entonces hay una diferencia entre tener al Espíritu y vivir conscientes de Él. Porque en esta mañana tú tienes al Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Sí o no? El Espíritu Santo habita en todos aquellos que han dicho, Señor, yo quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Ahora, ¿eres consciente de que ese Espíritu Santo que habita en ti tiene una capacidad de poder por encima de lo que tú imaginas? ¿Tiene una capacidad de poder por encima de lo que tú nunca creíste? Ese es el poder que tú y yo necesitamos cada día, cada momento. Muchos creyentes tienen al Espíritu, pero viven como si no lo tuvieran. Viven como si fuera un traje más colgado en una percha, puesto dentro del armario, en una habitación. Hay un ejemplo bíblico acerca de un hombre llamado Gedeón. ¿Y qué le dice a Gedeón? ¿Te acuerdas lo que le dice Dios a Gedeón? Venga, esas memorias bíblicas. Trivial bíblico. Varón esforzado y valiente. Fíjate, qué bueno sería que tú te levantaras por la mañana y lo primero que te dice Dios es varona esforzada y valiente. O varón esforzado y valiente. Gedeón responde desde su percepción y no desde su identidad. ¿Qué le dice Gedeón? Gedeón como que no da mucha fe o mucha claridad de lo que le estaba diciendo Dios, ¿verdad? Él no se veía desde esa perspectiva. Pero Dios lo estaba mirando desde la identidad o desde la percepción que él tenía. La revelación de quien habita en ti transforma cómo enfrentas la vida. La revelación de quien habita en tu corazón va a transformar la forma en la que tú día a día vas a enfrentar lo que tienes delante. Y Dios nos revela de que tú y yo somos varones esforzados y valientes. Mujeres esforzadas y valientes. ¿Lo crees? Créelo. El poder del Espíritu no es solo para predicar en un momento determinado, es para vivir como hijos e hijas de Dios día a día. No solo cuando te toca ponerte en una plataforma, no solo cuando te toca ponerte en el área de servicio en el que estás. Es para que tu día a día sea un día a día de transformación. Una iglesia llena del Espíritu vive diferente. Vive de una manera distinta. Y Hechos nos muestra una manera diferente en aquellos en los que vemos a través de sus páginas. ¿Te acuerdas? Pedro con temor, escondiéndose, Pedro negando, Pedro casi que no quería llamar la atención mucho unos días antes, pero de repente Pedro se levanta en medio de una plaza, de repente Pedro levanta un discurso poderoso con autoridad. De repente su identidad cobra forma porque el poder de Dios está en él. Los discípulos escondidos, los discípulos agachados, dispersos, pero de repente, después de que el Espíritu Santo les revele quiénes son, se convierten en testigos valientes. ¿Y sabes lo que vemos? Gente común, como tú y como yo. Gente normal. Incluso en muchos de esos casos era gente con muy poquita base cultural. Pero en el poder del Espíritu Santo, esa gente común provoca un impacto sobrenatural. Yo creo que Dios nos está llamando este año como iglesia a vivir en su poder. Pero ¿sabes para qué? Para que realmente seamos hombres y mujeres que provocan un impacto sobrenatural
en nuestra generación, que provocan un impacto sobrenatural en nuestra ciudad. Tercero y último que te quiero dejar en esta mañana. Debemos vivir desde la identidad de quiénes somos y no desde la presión. La presión es fruto del legalismo espiritual. Mira, Dios no nos llamó a ser legalistas. ¿Qué pasó con los fariseos? ¿Qué pasaba con los religiosos de la época de Jesús? Ellos llevaban al pueblo a una relación con Dios que lo único que provocaba en ellos era presión, peso. Era angustia, era imposibilidad de conocer y de descubrir quién era Dios. Mira, la presión es fruto de ese legalismo y no viene del Espíritu. Lo que viene del Espíritu trae libertad. Lo que viene del Espíritu trae cambio. Tengo que orar más para que Dios me use. Mentira. ¿Tenemos que orar más, sí o no? ¿Sí o no? Pero no para que Dios nos use. Tenemos que orar más porque anhelamos más de Dios. Porque queremos conocerle más. Porque queremos más de su presencia. Porque queremos descubrir más de su plan, de su corazón. Muchas veces decimos, tengo que hacer más para agradar a Dios. ¿Y tenemos que agradar a Dios, sí o no? Pero no tenemos que hacer más para agradar a Dios porque queramos ganarnos el favor de Dios, sino queremos hacer más para agradar a Dios porque amamos a Dios. ¿Ves la diferencia? Cuando tú amas a Dios, quieres hacer más para Él. Muchas veces en nuestra cabeza hay un pensamiento que dice, no soy suficiente. Mira, seguramente ninguno de los que estamos aquí somos suficientes. Pero como no se trata de lo que tú y yo digamos, ni de lo que tú y yo pensemos, ni de lo que nuestra capacidad humana diga, sino que se trata de lo que Dios declara acerca de nosotros. Amén. Y Él vino a escoger lo vil del mundo. Él vino a escoger lo que nadie quería. Él vino a usar a aquellos hombres y mujeres que no eran perfectos y que no lo sabían todo. Así que lo que tú eres es suficiente para Dios, siempre y cuando te asegures de que su presencia habita en ti. Siempre y cuando te asegures de que su poder descansa en ti cada día. Mira, créelo. Todo ese tipo de cosas no viene del Espíritu. Ese tipo de puntualizaciones que lo que ponen es límites, presión, barrera, no viene del Espíritu. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La identidad produce fruto. La identidad trae resultado y no trae agotamiento. Dice Juan 15:5, el que permanece en mí lleva mucho fruto. Nota el orden. Dice el que permanece, el que camina en mi poder, el que vive en mi presencia, el que tiene una relación cercana conmigo, el que me conoce, el que me permite habitar, morar en su corazón. Ese lleva fruto. Ese provoca algo que queda para la eternidad. Ese provoca cambio en su generación. El que me ama, el que me busca, el que quiere estar tiempo conmigo, el que quiere habitar delante de mí, el que quiere que mi presencia more en él, ese transforma generaciones. Ese va a cambiar vidas. Ese va a traer un mensaje diferente y no al revés. El fruto no se fuerza. ¿Verdad que no salen los agricultores a exprimir los naranjos? Salen imprimiendo el tronco hacia arriba a ver si salen las naranjas por la rama. Todo tiene su periodo. Ellos cuidan para que ese árbol dé fruto. Y llega un momento en el que el fruto se manifiesta. Tú y yo somos lo mismo. Tú y yo en la identidad de Cristo, en la presencia y en la llenura del Espíritu, eso va trabajando en nosotros, en su poder. Y llega un momento en el que el fruto se manifiesta. Y cuando vivimos desde la identidad, obedeceremos por amor y no por miedo. Serviremos por gratitud y no por culpa. Testificaremos porque estaremos llenos y no porque nos obligan. ¿Sabes que hay ciertas sectas por ahí que obligan a sus miembros a tener que trabajar X tiempo para
predicar el Evangelio. El Evangelio no funciona así. La iglesia, y con esto voy cerrando, no necesita más presión. La iglesia no necesita más métodos. La iglesia no necesita más dedos acusadores y señaladores. Mira, el que viene a acusar y el que viene a señalar, ese tiene otro nombre, se llama Satanás. Él viene a acusarnos. Pero Jesús no viene a señalarnos, Jesús viene a restaurarnos. Jesús viene a poner algo diferente, algo nuevo. Sí, es verdad que cuando venimos a los pies de la cruz, toda nuestra realidad pecaminosa de repente aparece, la vemos. Pero ¿sabes por qué? Porque hay un momento donde entendemos que necesitamos cambiar. Es un momento donde experimentamos el amor de Cristo. La iglesia necesita revelación. La iglesia necesita dependencia, necesita conciencia del Espíritu Santo. Así que no estás vacío. No estás solo en esta mañana. No estás incapacitado. Deja de orar como alguien que es huérfano. Mira, tú y yo somos hijos. Tú y yo somos hijos. Es una manera muy diferente en la que pide un huérfano a la que pide un hijo. Es una manera muy diferente en la que se dirige a alguien un huérfano, en la que se dirige un hijo. Y tú y yo no somos huérfanos que nos acercamos a un Dios. Tú y yo somos hijos que nos sentamos a la mesa del Padre. Tú y yo somos hijos que disfrutamos de las cosas del Padre. Dios habita en medio de su iglesia. Dios habita en medio de su pueblo. Habita en medio de cada uno de nosotros. Jesús dijo, recibiréis poder. No presión, no carga. Recibiréis poder. Y hoy ese mismo Espíritu sigue diciéndonos a la iglesia, recibiréis poder. Yo quiero ese poder en mi vida. Yo quiero experimentarlo día a día. Porque lo que Dios nos está haciendo un llamado hoy no es a hacer más, sino es un llamado a despertar a lo que ya habita en nosotros. Es un llamado a despertar a aquello que Él ya ha colocado en nuestros corazones. Y Él nos está diciendo, despierta a ese poder que ya habita en ti. Despierta la realidad de que mi espíritu mora en tu vida. Él nos llama como iglesia hoy a renunciar a una mentalidad de esfuerzo. Y eso no quiere decir que nos convirtamos en holgazanes y vagos, sino que nos llama a renunciar simplemente a una mentalidad donde se trata de hacer y desgastarnos para abrazar la identidad de hijos. Y como hijos, cuidar el lugar, cuidar el desafío, cuidar la obra donde Él nos ha puesto, de la cual tú y yo somos herederos. Él nos llama a caminar conscientes del poder del Espíritu, a reconocer la presencia del Espíritu Santo y a recibir esa identidad que tú y yo debemos disfrutar y manifestar. Así que hoy te quiero preguntar, ¿quieres ser alguien que realmente vive en el Espíritu? ¿O alguien simplemente que camina ahí sabiendo que hay un Espíritu? Dios nos está llamando a ser un pueblo que vive en el poder de su Espíritu. A ser conscientes de la realidad de quién es el que habita en nosotros. Yo te quiero pedir que te pongas de pie en esta mañana y vamos a orar juntos.